Bueno, seguimos en Telecinco con otro que también se estrenó en verano y que es un fracaso, pero tiene una ventaja. Que le cuento. Cuando haces una comedia tontorrona, hay como... Estás preparado para recibir, porque en el fondo no tienes grandes pretensiones. ¿Se acuerda la de Qué loca peluquería? Cuando haces una serie tontorrona, pues que no dure lo que uno hubiera querido, pues tampoco es un gran fracaso, porque tampoco, quiero decir, eso se hace para reírte. Con lo cual, tiene más ventaja fracasar si haces una comedia tontorrona que si haces un drama serio o una de acción, como la que hemos visto aquí ya de algunas, de Antivicio, tal, que puede doler más porque pretendías que tuviera más duración y más presupuesto. Le voy a contar una que era el que nos contaba la historia de la familia Fernández, porque el título era Fernández y familia, estrenada en el verano de 1998 y que para algunos podría llamarse la serie de las voces. Pero así era la intro. Si se me deja el programa, claro. ¿Esta la ve usted? No, sinceramente. Y no creo recordarla, se lo digo sí, claro. Está usted despertando mucha curiosidad en mí porque son series que yo he visto mucha televisión, ya lo sabe usted, pero no la recuerdo. Pues le cuento, esta yo sí la vi en su momento. Porque además nos bombardearon mucho con ella, porque tenía una cosa diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. Absolutamente todas las series que hemos visto hasta ahora, a excepción del Inútil, todas las que hemos visto hasta ahora son semanales. Porque en general el ritmo español de producción hace que una serie para sobrevivir sea semanal. La apuesta que Telecinco hizo con esta comedia tontorrona era la primera vez que quería hacer una comedia diaria. Es decir, 5 capítulos a la semana. Esa era la apuesta ambiciosa que hizo Telecinco con esta historia. ¿Por qué? No es casualidad uno de los miembros del reparto. Ha visto que en España está triunfando algo que es una anomalía española de que series norteamericanas que allí son semanales, aquí llegaban como diarias y funcionaban. Estoy hablando de la serie de Tim Allen de Un chapuzas en casa, cuya voz hacía José Luis Gil, pero también podía ser Matrimonio con hijos. Quiero decir, pero era claramente lo que estaban ellos aspirando a equiparar. Digo, si en España funciona que la 2 ponga una serie que en Estados Unidos es semanal, pero aquí es 5 días a la semana y está yendo muy bien en audiencia, hagamos una que sea directamente de aquí, siguiendo ese formato. Esa era un poco la apuesta que tenían, de humor tontorrón, y la gracia es que Telecinco emitió con gran estreno este domingo en Telecinco para que todo el mundo la vea, pero la gracia no va a ser el horario de fin de semana, va a ser que durante la semana se va a emitir a las 8 de la tarde, que es más o menos a la hora en la que por aquella época la 2 emitía la de Un chapuzas en casa. Entonces, ¿por qué también se llamaba la serie de las voces? Porque José Luis Gil en ese momento no era tan conocido porque no se había estrenado esa gran serie que todo el mundo admira, pero para mí me es un poco indiferente, pero aún no se había estrenado, con lo cual el señor José Luis Gil sobre todo era conocido porque era la voz, entre otros, de Tim Allen, en las series de Tim Allen en castellano. Tenemos aquí a otra voz destacada, que es Amparo Bravo, que ha hecho también un montón de cosas y otras muchas. Y teníamos también, hemos visto por ahí, a Guillermo Romero, que lo hemos visto por ahí, que era la voz del coche este de Disney. ¿Cómo se llama? Esto por aquí. Sí, de Rayo McQueen. Es la voz de Rayo McQueen, ¿no? Aquí lo hemos visto, ¿no? Entonces, por eso, para el sector era un poco la serie de las voces. Y hay que decir que en este formato no había una gran diferencia. Igual que otros formatos, donde de repente aparece Ramón Langa y dices, uy, habla diferente que el resto. Aquí, como todo el mundo hablaba como una obra de teatro, graciosilla, pues no, estaban todos muy bien compactados, si somos justos, en el proyecto de la serie. Y era pues el humor que cabe esperarse. Él era, por cierto, él tenía 2 trabajos. Él era, por un lado, era árbitro, y por eso cada tanto sacaba tarjetas también en su vida cotidiana a sus hijos, te saco tarjeta amarilla, pero también trabajaba en un restaurante
donde tenía al jefe el bigote que hemos visto antes y al cocinero tonto que era el que hacía el papel un poco de payaso. Era como el argumento era él buenazo, pánfilo, tiene una hija mimada consentida y un hijo que es un poco como él, la esposa sufrida, que es el mismo modelo de todas las esposas de ese tipo de series, de Tim Allen en tal, que es la que lleva un poco la casa y que hace que no se caiga. Y luego en el restaurante, pues el cocinero súper tonto. Y el hermano de ella, gorrón, que es otra cosa muy española. Guillermo Romero es el hermano de ella, gorrón, que va ahí a gorronear. No sé por qué era tan típico el tema del gorrón, pero era muy frecuente. Pero un recurso que funcionaba en estas series españolas. No sé quién hizo el primer papel. No sé si es Francis Lorenzo, a lo mejor es el que lo inicia. Yo no sé por qué pienso Francis Lorenzo cuando pienso en el modelo de... ¿verdad? Es así. Bueno, vean un poco cómo era un poco el humor de la serie. Y te dije el azul, me dijiste el verde. Ay, no discutáis. Estáis como Jesús Gil y Chávez, todo el día ladrillazo. Si no tuviera tan consentida su padre. El Chávez que se refiere no es al de Venezuela, está hablando de que el presidente de Andalucía de aquella época, porque aún no había llegado el otro Chávez. ¿Sabes? Todo el día ladrillazo. Si no tuviera tan consentida su padre. ¿Me llamabas, cariño? Hermanita, ¿quedan cervezas? En la nevera. Desde aquí no llego. ¿Me alcanzas una? ¿Y saca otra para mí, por favor? Y llévate esos panchitos, que están rancios. Contra otros. Mira. Yeltsin aplaza el pago de la deuda extranjera. Seguro que quiere comprar más vodka. Vámonos de compras como habíamos quedado, ¿eh? Y que se la apañen ellos. Pero no puedo hacer eso si son incapaces de manejar un aspirador. Eso no es cierto, cariño. Además es injusto. Por nosotros puedes irte donde quieras, de compras o donde te dé la gana. No hay ningún problema. ¿Verdad, Ismael? Claro. Si todas las mujeres son capaces de ser amas de casa, no será tan difícil. ¿Sabéis lo que os digo? Que ahí os quedáis, que me voy. Así se habla. Tampoco para que te lo tomes así. Que no es para que me lo tome así. No voy a volver a hacer nada más en casa, ¿eh? Ahí os quedáis vosotros y os las arregláis como queráis. Porque no es tan difícil. ¿Depender de para quién, hermanita? No hay nada difícil teniendo dinero. Mira el Madrid. Ha fichado al Yarni sin ningún problema. Y por cierto, ¿cuánto tienes tú para fichar a alguien que limpie la casa? No te preocupes, cuñado. Esto lo organizo yo enseguida. No. Esto lo organizo yo. Ya me la he bosqueado. ¿Me queda bien? Oiga, que yo no sé mucha historia. ¿Cuál es la broma del Madrid y el Yarni ha dicho? Bueno, que hablamos de la Liga 97-98 y ese año el Real Madrid se fichó a Robert Yarni, lateral izquierdo del Betis. Y fue una liga horrible para el Real Madrid, por cierto, todo se ha dicho. Ganamos la Intercontinental, pero ahí está, o sea que tampoco tiene mucho más. Sí, estamos hablando del Madrid de Lorenzo Sanz, qué tiempos aquellos. Sí. ¿Qué te parece el ambiente de la serie? Porque ya que estamos. No sé si es por el sonido, pero hay momentos en los que me ha faltado risa. He oído algunos comentarios que digo, aquí debería haber metido una risa, ¿no? O era serio, pero me parece, no sé, me saca, tal vez porque ya estuve condicionado, me saca este José Luis Gil tan basota, ¿no? Parece casi como si estuviera siendo interpretado por el Emilio Aragón de Deep Noche. Sinceramente, ese papel que hacía como, bueno, ¿qué pasa, hermanita? Pues venga. Cuando hacía de macarra, ¿no? Que entraba a ser, ¿qué pasa? Sí, parece un poco ese rollo. La verdad que, no sé, me resulta como poco creíble. Y es un poco difícil de decir. Es que es como en el primer capítulo, que no lo he encontrado en internet, pero yo me acuerdo que hacían bromas de personajes que existían, que era poco habitual. O sea, me acuerdo que el jefe decía, bueno, cuidado, que hoy viene otra vez al bar el club de fans de Mario Conde. Yo este año no se van sin pagar otra vez. Hacían bromas de ese tipo. Y, por ejemplo, un gag muy típico es que el cocinero bobo, que es está súper enamorado de la amiga de ella, que es como la guapa Carla, pero por un malentendido, la esposa cree que es por ella. Y entonces tiene uno de los diálogos clásicos de ese tipo de series. No, Curro, no. Sí, Curro. No. Sí. No, Curro, no. Sí. No. ¿Me tiro o no me tiro? Tonterías, digo, si me pone un cuarto. Te quiero. No. Comentar una cosa. No, pero no hace falta. Lo sé todo. ¿Así? Hay más que verte con esas flores, ese traje, esa cara. ¿Así? Curro, no me esperaba esto de ti. ¡Qué tierno! Como dice don Jaime, no se puede luchar contra los sentimientos.
Comprendo que te extrañe. Si bien mirado me parece lógico. Una mujer con personalidad, tan atractiva. Sexy. ¿Sí? ¿Tú crees? Si yo te contara. ¡Ay, cuenta, cuenta! No. Por Dios, ¿qué pensaría Luis? Luis, Curro, es tu mejor amigo. ahora no tengo tiempo de pensar en Luis. Pero Curro, Cuando la pasión me ciega. ¿qué culpa tiene una de desatarla? Hago sin querer, te lo juro. ¿Crees que tengo alguna posibilidad? Ay, Curro, ¿qué cosas me dices? Lo sabía. Yo soy un pobre cocinero y ella es azafata. ¿De qué? Azafata. ¿Azafata? ¿Me quieres decir que te has enamorado de Carla? Si a Luis y a ti no os importa. ¿Y qué hace así vestido tan ridículo? Estaréis a Isabel, que no hace nada. ¿Cómo que no hago nada? Estoy vigilando el horno, ¿verdad, papito? Bueno, al final, como os puedes imaginar, Oh. no son... no son- ¡Qué horror! Larguísimo. Larguísimo el gag. Horrible. Lento. Sin gracia. Horrible, horrible, horrible. Pero una pregunta, ¿usted veía series como Un chapuzas en casa o Matrimonio con hijos, que es claramente el estilo que está intentando Le imitar, recono- este tipo de diálogos? Eran mucho más ágiles. Mucho más ágiles. Incluso Un chapuces en casa me parece... No es tan lenta como esto. Matrimonio con hijos sí que era mucho más rápida. Pero es que esto es como muy lenta la broma. Sí, venga, hay una confusión. Venga. Uf. Se me hace eterno. Horrible. Lo siento. Y además muy teatral todo. Bueno, al final el capítulo acaba con que no eran capaces de llevar la cocina sin la madre y queman la cocina, porque lo que pasa siempre es que se dejas... En una serie de ficción, si hombres se ocupan de la cocina, acaba en No se incendio. puede. Está claro. Y por otro lado, pero eso ya pasaba en los Picapiedra, en los Flintstones. Ya había capítulos de esos donde yo me ocupo de la cocina y tú vete a la grúa y ni ella lleva la grúa ni él lleva la cocina. Bueno, y se quema todo, tal. Y por otro lado, Carla le decía al otro que no, pero que era demasiado especial para ella. Me halaga mucho, Curro. Pero no sé cómo te lo diría yo. Recuerda a Carla con cariño. Curro, verás, yo soy una mujer a la que no le gusta atarse. Y tú eres un hombre tan especial. Ahora, nadie es perfecto. No, porque se me va lo que me estaba diciendo. Carla está enamorada de mí. Carla me ha dicho que soy especial. No habrá dicho espacial. Ah, se acaba. Oh, ¡qué horror! Bueno, entre esa cocina que parece sacada de las mañanas esta de Buenos Días con Alegría, Leticia Sabater, que no sé, pero bueno. Y esta situación, fíjese qué desperdicio de gag. Cuando le dice lo de contacto, yo esperaba, digo, tenemos gag clásico, le va a soltar una burrada. ¡No! ¡Ha tenido tacto de verdad! Oh, cuando le podría haber dicho... Contacto, vete a la mierda. Claro. No, haberle dicho, mira, Curro, es que te tengo que decir una cosa. Me da mucho asco. Algo así. Claro. Hubiera funcionado mejor. Hubiera funcionado mejor, pero no, es que ha tenido tacto de verdad. La veo una serie con poca malicia. Es como muy, no sé, demasiado, no sé si decirlo, predecible, tan predecible que aburre. Bueno. Entonces es que tampoco... Esta sí buscaba ser para toda la familia. Ahora bien, como digo, en el fondo no puede considerarse un fracaso en el sentido de que hacer tontorrona tampoco tenía grandes expectativas. Sí se puede ver como fracaso en que lo que era el proyecto de serie diaria duró poco diaria. O sea, aguantó un par de semanas y dijo, ¡oh, qué mal! Bueno, por cierto, no os lo he dicho. Antes hablábamos en una pieza anterior de la del Inútil. El Inútil, la de Julián Arango y tal, no es que solo fuera mal la serie. La tuvieron que quitar a los 5 días porque estaba contagiando a la parrilla. Es que el Sabor a Ti hizo mínimo. Y dijo, nos está jorobando el programa de Ana Rosa, fuera. Bueno, pues aquí pasa algo parecido, les jorobaba la tarde y entonces fuera. Pero siguió metiéndose una vez a la semana. O sea, siguió como serie semanal. Y ojo, el contrato que habían firmado en el proyecto, que era una serie para emitir 5 veces a la semana, decían que grababan 50 capítulos. El contrato fue renegociado y se quedó en 30. Pero 30. Que me imagino que Telecinco habrá estado emitiendo en factoría de ficción o lo habrá vendido a alguna autonómica. Pero bueno, que pueden decir que al menos grabaron 30 episodios. No fracasó el objetivo que ellos tenían de una serie diaria, que eso que creo que no se ha conseguido a nivel español demasiado. No sé si a lo mejor en este caso saldrá alguna que sí funcionó. Pero
por lo menos puedo decir que grabaron 30 capítulos haciendo un poco el ganso en esta serie que bueno, eran saladillos. No, es que ese es el problema, que no eran saladillos, eran muy sosos, yo lo siento mucho, pero es una serie que tenía poca picardía y para esta época ya le faltaba. Se queda como, le digo, demasiado, no sé, tal vez hubiera funcionado esto a finales de los 80 o principios de los 90, pero ahora se queda ya caduco. Por cierto, una serie diaria con función española y justo a esta hora más o menos fue en Telecinco, yo creo que el Súper funcionó. Sí, pero es una telenovela, ¿no? Mira, Bueno, pero sería a fin de voy cuentas. a contar una maldad solo para los de su directo en Twitch. Para que vean mi nula capacidad de relaciones públicas. Hay una persona del reparto de esta serie con la que yo coincidía en una serie en la que ponía voz a un personaje fijo y yo ponía voz a un personaje fijo. Pero nunca coincidíamos, porque en la profesión de las voces en la que coincidimos este y yo, casi siempre se graba toda aparte, con lo cual nunca coincides con el resto del elenco. Y yo una vez, grabando una cosa, algún extra en una serie y tal, me dice la directora, que se llama Elena, me dice, oye, ahora viene XX. Y digo, hombre, pues llevo con XX 8 temporadas y nunca hemos coincidido. Y oye, pues ¿por qué no vienes ahora y saludas a XX, tal? Y, me da mucha vergüenza porque yo soy muy tímido. No, pero inténtalo, tal. Bueno, así que espero. Y efectivamente entra XX por la puerta. Hay que recordar que digamos que no soy una persona que cuide demasiado ni su andumento, ni su peinado, ni hasta las posturas al parecer que pongo son las mejores. Bueno, el caso es que entra XX, saluda a la directora Elena, hola, tal, y entonces yo acerco, hola, buenas, soy la Mata, que somos compañeros en XXX. Y entonces esta persona me hace, no creo, porque no te conozco. Y eso es como recibir un puñetazo de... Ana, así dices, oye, si ya te has lanzado, tienes que seguir intentándolo. Entonces, repites en versión más lenta. En la serie XXX, usted hace a XXX y yo hago a XXX, que además interaccionan bastante y por eso me hacía mucha ilusión, porque así coincidía mucho con usted y podía ser compañero de usted. Entonces puso una mirada que era algo como así. Se giró a la directora y dijo, ¿es compañero? La directora hizo este gesto, que no sé cómo interpretar, y ella dijo, ¿puedo trabajar? O no, tengo que trabajar. Y yo, ya, estallé definitivamente. Por fuera dije, por supuesto, no molesto más. Y por dentro Bueno, pues... Ahí comprendí que el destino no había querido que yo tuviera una gran capacidad de comunicación y de sociabilidad, al contrario que usted, señor Real. Y por ser justos en el relato, hay que recordar uno que su ante yo debería llevar algunas pintas muy mejorables y que mi forma de comunicarme, si ustedes ya me ven mal aquí, allí debía ser fatal. O sea, cuando yo en mi mente quería decir, hola, ¿qué tal? Debía ser algo como, hola, ¿qué tal? Podemos pasar a temas más agradables.